saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección del lunes, sabiduría bíblica. Sabiduría bíblica. ¿Qué mejor que comenzar no solo el día, sino la semana bajo la sabiduría de Dios? Vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job. Vamos al capítulo 5, versículos 17 hasta el versículo 19. Libro de Job, capítulo 5, versículos 17 al 19. Leo en el nombre del Señor Jesucristo la poderosa palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Amén. Vamos a meditar bajo el título: ¿qué hacer en los tiempos de angustias? ¿Qué hacer en los tiempos de angustias? Es bien sabido que la vida del cristiano no es solo miel sobre hojuelas. No hay un versículo bíblico que respalde que llegando a Cristo paramos de sufrir. No hay una evidencia bíblica, menos argumentos doctrinales nuevo testamentarios referente a iglesia, que nos diga que no vamos a padecer, ya sea persecución, ya sea tribulación, vale decir angustia, o ya sea tiempos de prueba. Por el contrario, todo indica que muchas veces llegando a Cristo, o Cristo llegando a nosotros, que sería lo más lógico, van a haber problemas que se van a incrementar, van a haber situaciones que se van a agravar. Constantemente vamos a vivir procesos de prueba para crecimiento, procesos de corrección para direccionar y procesos de disciplina y castigo para formación de Dios como Padre hacia sus hijos. Pero ¿qué hacer y cómo hacer en esos tiempos difíciles? Bueno, nuestro hermano Job, hombre de la época patriarcal, contemporáneo a Abraham, mucho antes de la ley y mucho antes de la formación de un pueblo, Dios nos deja evidencia a través de él que era un hombre que buscaba de Dios. Número 1, en los momentos más angustiosos es cuando más tenemos que buscar de Dios. Número 2, era un hombre que tenía altar en su hogar. Debemos tener un altar de adoración encendido continuamente en el hogar para que nos prepare para el tiempo difícil. Y ahora, ¿qué hacer en el momento de la angustia? Tomemos el ejemplo de Job, que aunque con temor, con angustia, con sufrimiento, con padecimiento, entendía algo que a veces nosotros no entendemos. Job decía, y lo que hemos leído, que hay una bienaventuranza, que hay una dicha, que hay una bendición cada vez que el hombre entiende que cada tanto Dios tiene que castigarnos. Y el consejo de Job es que no menospreciemos esta corrección del Dios Todopoderoso. Cada tanto debemos ser sinceros, primero con Dios, después con nosotros y después con los demás, que no todo es prueba, que también hay disciplina. La prueba es para el justo, que Dios va a hacer crecer. La disciplina es para el rebelde, que tiene que recibir corrección.
Job no entendía más a fondo lo que le estaba ocurriendo, pero sí estaba dispuesto incluso a recibir la disciplina de parte de Dios como método de corrección. En 3 pasajes de la Escritura, el escritor de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, presenta la misma idea, de que no nos fatiguemos más allá cuando estamos siendo reprendidos o corregidos y disciplinados de parte de Dios, porque es un método, una forma del trato de Dios para con los suyos. Y el autor de Hebreos, en el contexto del capítulo 12, versículos 5 al 6, también dice que si somos disciplinados de parte de Dios es porque Él nos considera hijos, y si no lo hiciera, seríamos bastardos, es decir, hijos ilegítimos, o en otras palabras, no estaríamos inscritos en el registro de Dios. Así como los padres corren al registro civil a darle el apellido a los hijos nacidos, así Dios tiene un registro civil celestial en donde todos los hijos que reciben la adopción de hijos gracias a los méritos de Cristo, tenemos también el apellido de Dios. Somos hijos de Dios, de Dios. Ese es nuestro apellido. Entonces Job dice, mira, si estás siendo disciplinado, recíbelo, acéptalo, no te rebeles. A veces el tiempo de la angustia, amado, viene por causa de nuestra propia desobediencia. A veces el tiempo del dolor y de la angustia, el tiempo difícil, viene por causa de mi rebeldía, viene por causa de mi tosudez, viene por causa de yo no entender la voluntad de Dios. Viene por la causa, muchas veces, de yo obrar locamente. Pero cada tanto también puede venir un tiempo de angustia porque Dios va a permitir pruebas sobre nosotros para hacernos crecer. Pero ¿qué hacer frente a esto? Mire, aquí hay una esperanza. El versículo 18 y 19 habla de una esperanza viva. Porque Él es quien hace la llaga, quien Dios mismo, y Él la vendará. Si Él va a permitir un proceso, es que Él nos va a sacar en victoria. Si es Él el que nos va a azotar de modo de disciplina, Él también va a traer la sanidad frente al momento del dolor. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. La idea del 6 y del 7 tiene que ver con nuestra imperfección humana, que muchas veces va a propiciar el castigo divino o la disciplina divina. Pero el 7 se asocia al todo poder de Dios eterno, a todo el poder del Dios eterno, y también a la perfección de Dios en medio de la situación. Porque en la 7ª nos va a librar del mal y no nos va a tocar el mal, porque Dios es el que está en el control de todo. Es el perfecto trato de Dios sobre sus hijos, cuando a veces también padecemos en medio de la vida cristiana. Por ende, a modo de conclusión, es cierto que vamos a vivir momentos difíciles. Quizás esta misma semana o este mismo día, para alguno de nosotros no va a ser un tiempo fácil. Pero ¿cómo abordar el tiempo difícil? Número 1, en fe y esperanza, de saber que Dios está en el control de todos. Número 2, poder entender en parte o discernir en parte si estamos siendo probados o estamos siendo disciplinados. En lo uno o en lo otro, entreguémonos dócilmente en las manos del Señor, como lo hizo Job y nos deja ejemplo. Y número 3, entender que no es algo perenne, no es algo eterno el proceso. Como bien dice, el proceso es un tiempo determinado por Dios para una producción de fruto en la vida del creyente. Desde lo personal deseo ricas y abundantes bendiciones en este día y en esta semana para su vida. Pero si viniese un tiempo contradictorio, que Dios nos fortalezca y tomando el ejemplo de Job,
vivamos nuestra vida cristiana siempre en victoria y no en derrota. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.